Los invito a que conozcan conmigo el apasionante mundo de Turbo que comprende el perímetro rural y el urbano. Bienvenidos. Hace algún tiempo, cuando me hablaban del Caribe colombiano, pensaba en ciudades como Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Pero investigando en internet, me encontré con una parte que pocos conocen de la costa Caribe, el Urabá. Urabá es la región costera de Antioquia, en el Océano Atlántico, y solo decir eso es suficiente para imaginarse el turismo que se puede disfrutar con el Mar Caribe. Paisajes exóticos, gran diversidad cultural, sol y playa. Además, allí se encuentra el Golfo de Urabá, que ha despertado gran interés gracias a la hermosura natural de sus tierras. Del Urabá, la llamada mejor esquina de América, me han contado que hay un municipio que, además de ser muy grande, tiene playas muy bonitas, paisajes rurales espectaculares. Le llaman el Rey del Golfo y su gente es muy alegre y amigable. Por supuesto, estoy hablando de Turbo, lugar al que quiero invitarlos hoy. Vengan conmigo y juntos descubriremos a este maravilloso municipio del Caribe, del Urabá antioqueño de Colombia. Por supuesto, iremos al casco urbano de Turbo, donde descubriremos gran parte de su historia con dos de los más importantes historiadores que tiene Turbo, Fernando Kip y Luis Vélez. Conoceremos algunas de sus más importantes muestras culturales, como lo son el bullerengue, con la matrona Sabina Escudero, y el grupo Cumbeye, y la chirimía, con el profesor de danza Héctor Mena. Además, visitaremos algunos de los corregimientos más importantes de este inmenso municipio. Por ejemplo, iremos a Currulao, donde además de encontrar un pueblo pujante, veremos un importante asentamiento indígena. Allí, ellos mismos nos contarán acerca de su cosmovisión y sus costumbres. Vamos a los corregimientos de Bocas del Atrato y Nueva Colonia, fundamentales para la producción y exportación del banano y el plátano. Iremos a ver cómo se cosechan y se empacan estas frutas en la finca Vayan Viendo, ubicada en la vereda Piedrecitas, y luego veremos cómo y por dónde salen para su exportación. Y aunque ustedes no lo crean, todo pasa aquí, en Turbo. También visitaremos Punta de Piedra y La Martina, donde se encuentran algunas de las playas más bonitas de Turbo, y donde está el centro ecoturístico Simona del Mar. Muy cerca de allí encontraremos paisajes totalmente diferentes y simpáticos personajes en Alto de Mulatos. Conoceremos corregimientos como Pueblo Bello y a su fundador, don Saturnino Delgado, al igual que singulares historias como las del 2, el 3 y Río Grande. Y claro, vamos también a Lomas Aisladas, por donde pasa la carretera panamericana que unirá al continente de norte a sur. Conoceremos a doña Carmen Sánchez, una de las mejores artesanas de Turbo, que nos mostrará algunos de sus trabajos y nos contará un poco acerca de ellos. Y como si fuera poco, vamos a conocer todo acerca del Parque Nacional Natural Los Catíos, de boca de su director, Santiago Duarte, quien nos contará lo que debemos saber acerca de esta reserva ecológica. Existen varias formas de llegar a Turbo. Vía terrestre, la primera opción desde Montería es tomar Arboletes, luego Necoclí y luego Turbo. La segunda opción es tomando un avión desde Medellín con destino a Apartado, aterriza en el aeropuerto de Carepa, que es muy bonito. De ahí se puede tomar un taxi, un bus o un jeep que va vía terrestre hasta Turbo.
La tercera opción, que fue la que yo tomé, partiendo vía terrestre desde Medellín, pasando por los municipios de San Jerónimo, Dabeiba, Mutatá, Chicorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, recorriendo una distancia total de 373 kilómetros. Turbo no solamente es el municipio más grande de Antioquia, también es el municipio más grande del Urabá y uno de los más grandes de Colombia, con una extensión de 3.055 kilómetros cuadrados. Alberga una población de 120.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 38% se encuentra en el perímetro urbano y el restante 62% en el perímetro rural. El municipio de Turbo es dueño de gran riqueza natural, en el que se encuentra la mayor parte del Golfo de Urabá, la zona más austral del Mar Caribe, la desembocadura del río Atrato, el más caudaloso de Colombia, y el Parque Nacional Natural Los Catíos, reserva ambiental declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. Ahora estoy en el barco del Parque Picicí. Hacia allá está la estatua de Mejía y en el fondo está el muelle de Guafe. Antes de adentrarnos en la historia de Turbo con el profesor Vélez, vamos a conocer una historia corta que se trata del cañón que está en el Parque Picicí. Acompáñenme. Cuénteme, profesor, ¿cuál es la historia de este cañón? La historia del cañón, la actual es que hay es muy compleja. Una investigación muy seria, pues con testigos presenciales. Ese cañón proviene allí de las aguas del Guafe, o sea, del puerto de cabotaje y donde está la terminal marítima y fluvial de pasajeros del Guafe de Turbo, la única en Colombia. Sí, sí. En 1945 abrieron ese canal en forma recta para salir al mar, porque aquí se salía al mar por el caño que hay acá a la espalda nuestra, que era el río Turbo, que desembocaba en unos manglares, en una forma muy difícil para la navegación, muy turbiado. Entonces abrieron el Guafe. ¿Por qué Guafe? Se le llamó Guafe porque en 1909, cuando se crearon las bananeras del consorcio Alvirgia acá en Turbo, que fueron las primeras, entonces abrieron un caño que saliera al mar. Ese caño, su entrada en alemán es Warf, W-A-R-F, Warf. Entonces los nativos decían Guafe o Guafe. Desaparecieron las bananeras y luego cuando abrieron algo, los nativos dijeron, no, están haciendo el Guafe. Se quedó como un recuerdo de las bananeras, un nombre raro. En 1945 el municipio hizo ese caño para darle más facilidad a las embarcaciones procedentes de Cartagena, porque Turbo no tenía carretera, la única vía de comunicación era por el mar con Cartagena. Ya en 1960 otro alcalde manda a ampliar y a profundizar el caño. Allí al pie de la terminal, a unos 10 metros donde se embarcan los pasajeros, la Pala Pluma sacó un cofre de cobre por ahí de 1 metro de largo. Al salir del agua se zurró, porque la Pala Pluma pues es lisa, y se zurró y no lo pudieron rescatar. Entonces ese cofre quedó como una incógnita. Que ahí hay un tesoro, que hay una vaina, eso se perdió. Se sigue el trabajo. Cuando salen al mar, ampliando, ya en la bahía, hay que sacar también un poquito para que las embarcaciones, de la mano izquierda, encontraron una embarcación hundida. La Pala Pluma cogió algo, rompió madera y sacó 3 cañones. Entre esos otros. Los otros 2 se los llevaron. Comenzando con este pequeño relato del cañón, ahora le pediremos al profesor que nos cuente sobre la historia del Urabá y por supuesto de Turbo. Urabá, la región de Urabá, donde está el Golfo de Urabá, fue la primera posesión de España en tierras continentales. Fundaron en San Sebastián de Urabá, en el Necoclí. No obstante, fue una ciudad con su título, con escudo, con todas las leyes, porque para España fue la primera en tierra firme, donde había mucho oro. Luego se fundó San Sebastián de Buenavista, que en las historias figura cerca de Necoclí. No fue cerca de Necoclí, sino en un corregimiento de Turbo que se llama Punta de Piedra. La crónica del padre Simón la localiza exacto, dice
en una punta que llaman de Piedra. Fue fundada en 1535 y de ahí se descubrió y se originó la fundación de Antioquia, parte del occidente colombiano hasta el Valle del Ili, hasta Cali. Entonces de ahí la importancia para Antioquia y para Urabá haber sido el punto de partida para el descubrimiento, digamos, de Antioquia y las primeras fundaciones, Santa Fe de Antioquia y luego Zaragoza. La primera expedición de los españoles que entró acá al Golfo de Urabá fue la de don Rodrigo Bastidas. Eso fue a finales de 1501, principios de 1502. Incluso pues ahí en esa expedición pues venía Juan de la Cosa, Vasco Núñez de Balboa, que también acompañaron pues a don Rodrigo Bastidas. Turbo es una de las poblaciones más antiguas de Urabá, fundada en el año de 1840 por Baltasar de Casanova y erigido municipio en el año de 1847. Sin embargo, antes de la fundación oficial, hubo una prefundación afrodescendiente. Entonces, Turbo fue fundado en 1821 por esclavos libertos y cimarrones. Fue una especie de palenque en 1821. Ellos se establecieron en Chucunate y era una especie de palenque porque ahí mandaba el Mar Viejo. Y eso perduró durante muchos años. La primera persona consciente que llegó, según el Archivo Histórico de Antioquia, fue don Tomás Santa Cruz, que lo nombraron en el Cauca para administrador de aduana, que declararon el puerto de Turbo de importación y exportación de mercancías. Entonces esos primeros habitantes vinieron acá pues a Turbo, pues ubicaron sus ranchos de paja pues a orillas del río Turbo y más concretamente también en la quebrada Las Delicias, que es donde más tarde pues quedó Chucunate, ya que es un sector del actual barrio San Martín. Y fue así como mediante decreto presidencial de don Ignacio de Márquez, presidente de la Nueva Granada, dicta el decreto del 28 de agosto de 1840, mediante el cual se destinan 8.000 fanegadas de tierras baldías para ser repartidas entre las personas que ya vivían acá y las que vinieran. En 1848, el municipio quedó bajo la jurisdicción del estado de Antioquia, aunque en 1850 pasó al Chocó y 6 años más tarde a la jurisdicción del estado del Cauca. Finalmente, en 1905 volvió a ser parte de Antioquia. Hasta que en 1905, con la creación del departamento de Caldas, el viejo Caldas, de partes territoriales de Antioquia, en compensación por la pérdida de territorio antioqueño al sur, entonces se le devolvió definitivamente Urabá a Antioquia. Una ley nacional de 1905 le devolvió, porque esto era de Antioquia, por la cédula real de la creación de la gobernación de Antioquia le habían quitado esto. Esa cédula le devolvió a Urabá. Para este momento, Colombia aún lamentaba la pérdida del territorio estratégico de Panamá 2 años atrás, lo cual motivó al presidente de la República, general Rafael Uribe Uribe, a llamar la atención sobre la responsabilidad de Antioquia de colonizar y preservar para Colombia esta región tan apetecida por los extranjeros. Sin embargo, los primeros colonos de Turbo y del norte de Urabá llegaron provenientes de lo que hoy es Córdoba, Sucre y Bolívar. El segundo flujo migratorio llegó proveniente del Chocó unos años más tarde. En 1926 se inicia por iniciativa de Gonzalo Mejía la tan anhelada y necesaria carretera al mar, la cual fue terminada a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1954, bajo el mandato del general Rojas Pinilla, la carretera fue inaugurada y abierta para el tránsito automotor, lo que provocó que el flujo migratorio de antioqueños cobrara fuerza en las décadas siguientes. Lo que eran las relaciones comerciales y culturales, pues hacía con la ciudad de Cartagena, ya, por vía marítima.
pero lógicamente ya a partir pues de la construcción de la carretera al mar, o sea la carretera Medellín-Turbo, pues ya más que todo las relaciones comerciales y culturales las hacemos con Medellín. Se inician las bananeras y la selva y la ganadería intensiva, una colonización de selva arrasada, porque todo era selva. Se cruzó la selva de Urabá, se cambió el clima, surgen los pueblos alrededor de las bananeras y alrededor de la ganadería. Y se van separando todos esos corregimientos, todos esos caseríos. Se desliga Arboletes, San Pedro de Urabá se independiza, se Necoclí, San Juan de Urabá, se independiza Apartadó, Carepa era un corregimiento de Chigorodó, se separó de Chigorodó, y Chigorodó fue el primero que se separó de acá. Acandí y lo que es el municipio de Urguía también perteneció a Turbo. Es como los muchachos ya cuando tienen cierta edad pues buscan tener pues su vida propia, ya. Y lógicamente el primero pues fue Chigorodó, se desprendió de Turbo. El arribo de nuevas compañías extranjeras en los años 70 promovieron los cultivos de exportación y dieron paso a la colonización empresarial. Los principales productos de Turbo y sus municipios vecinos fueron el caucho, la madera, el banano y el plátano. La ganadería tomó más fuerza y empezó a desempeñar un papel importante en la economía. A pesar de la ola de violencia vivida en Colombia en la década de los 90, que hizo mermar la economía del Urabá, en la actualidad se vive un reverdecer de la industria agrícola, donde además de banano y plátano, se encuentran en las zonas rurales de Turbo cultivos de arroz, maíz, papaya, ají, yuca y cacao. Aquí somos potentes en cultivar tomate. Aquí está el señor presente, está don Nelson, está Ariel, que cultivan tomate acá, una excelente calidad. Proveemos a San Pedro, a Apartadó. La cuestión de maíz, también cultivamos en cantidad. El señor es comprador de maíz acá, que hay varios que compran maíz. También calidad también de maíz, se saca un potencial más o menos. Aquí están sacando más de 100 toneladas de maíz. Sí, aquí la gente, la economía principal es la producción bananera. En el primer renglón y segundo renglón, plátano. Pues son los dos productos que son Más la base, importantes. lo más importante de la región. Y en el corregimiento también. O sea, podríamos hablar de que la mayoría de la gente vive... Sí, la mayoría de la gente vive de estos dos cultivos. ¿Y a qué grandes otros? rasgos pues, son los que más sobresalen. Okay. ¿Y qué otras cositas cultivan por acá? También está la explotación maderera. ¿Sí? ¿Qué clase de madera sale de acá? Acá tenemos el roble, el cativo, el cedro. Esos son, digamos, típicos para hacer qué clase de cosas. La producción de madera, especialmente de puertas, también camas. Actualmente pues muy de moda la teca. La teca es una madera bastante... Todavía se encuentra mucho caracolí. Sacando madera y sembrando plátano, sembrando banano, cada movimiento que es el banano y la madera, bananera. Y ya después se fue terminando las bananeras, ya con esto, ahí está la madera todavía hay poquita, pero se sacan todavía. La gente por aquí vive el ganadito y la agricultura, que tiene los tierritas grandecitas que el ganadito y la agricultura, no sabemos. La actividad pesquera de Turbo es de tipo artesanal y de subsistencia. Además, Turbo es el principal centro de comercialización del recurso pesquero en la zona del Urabá. Turbo es un municipio muy rico. Es un municipio muy rico no solo por la extensión, sino por su posición al pie del mar. Tiene la riqueza marina, tiene la riqueza del río Atrato. 60 kilómetros del río Atrato hacen parte de Turbo, del Caribe paisa. Algunas de las especies más apetecidas por los comensales de Turbo son la tilapia, la cachama, el sábalo y el pargo. Además, mariscos como los langostinos, los camarones y el cangrejo son visitantes frecuentes en el menú de los turbeños.
Hoy descubrí gente amable y trabajadora, historia, comida, riqueza natural y experiencias inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por la vida de Turbo. En el siguiente capítulo encontraremos un poco más de todo lo que este gran municipio tiene para nosotros. Playas, vida animal, deliciosa música, más historias maravillosas, personajes extraordinarios y otras muchas sorpresas. Los esperamos en nuestra segunda Turbo Aventura. Hasta la próxima.